¿Qué tal, estimados estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad les daré a conocer un tema que corresponde a los conceptos fundamentales epistemológicos. Eh, esta actividad estaba antes relacionada con un video chat, pero por circunstancias del que estamos viviendo se asumió, digamos, como una exposición que tendrían algunos requerimientos que al final de, este, de esta presentación les voy a detallar. Bueno, eh, como le dije inicialmente, conceptos fundamentales epistemológicos. Dentro de esto tenemos un fundamento o concepto que es muy importante, que es la investigación educativa. Y la investigación educativa es un proceso crítico, reflexivo y profesional que aplica métodos específicos para recopilar y analizar información con la finalidad de resolver problemas del ámbito educativo como propiamente tal, ¿no? Entonces, dentro de esta, lo que es investigación educativa, se plantean ciertas cosas que es importante que uno tenga presente y que es responder diversas preguntas que a su vez conlleven a la solución de problemas. También proporcionar insumos a los estamentos y autoridades correspondientes para que adopten estrategias conducentes a mejorar los logros de la educación. Y por último, mejorar la calidad de la educación, ¿no? Eh, Todo esto está, digamos, en un escenario de la investigación. Todo lo que uno haga como investigación puede, digamos, extenderlo a esta, esta propuesta que es lo que hacemos nosotros en el plano investigativo, educativo, ¿no? Entonces, como se dice, o como mencioné inicialmente, eh, responder a las problemáticas que la educación o el sistema educativo pueda tener. También establecer, digamos, los recursos para que se puedan realizar y eh, obtener, digamos, mejoras en todo el ámbito educativo. Algunas características que uno puede considerar, de acuerdo a algunos autores, eh, son las siguientes. Estudia fenómenos sociales que constituyen sistemas abiertos, contradictorios, integrados por muchos componentes abiertos y pueden tener una naturaleza multifacética. Es complejo, digamos, los escenarios porque las variables no son precisas como determinar una cantidad. Entonces, eso lo hace complejo y dificulta la investigación. Los fenómenos educacionales no están sujetos a un determinado rígido y univalente, son procesos dialécticos y multicondicionados. Su regularidad se manifiesta como tendencia a través de un gran número de fenómenos causales y singulares. Eh, Todo esto porque estos fenómenos básicamente se van a identificar, digamos, por cuestiones, digamos, de características puntuales de las variables. Entonces, eh, es importante considerar también esa, esa característica que es bastante común en los estudios educativos. No presenta parámetros cuantitativos estables y generales de los fenómenos educacionales. Se logra solo mediante el estudio de un gran número de casos individuales, lo que está determinado por el tipo de determinismo causal propio de los fenómenos sociales y educacionales. Okay. Y tiene un carácter lógico, dialéctico y complejo. Es un poco lo que nosotros estamos mencionando. Posteriormente yo voy a hacer una hincapié en eso, sobre todo sobre el tipo de investigación y las variables que normalmente participan. Esto es lo importante. Yo lo que quiero es presentar, digamos, conceptualmente lo que es en torno a la epistemología, ¿cierto? Conceptos puros que uno debería saber. El otro,
la forma, digamos, de esta investigación, eh, más o menos eh, los tipos, ¿no? Y las variables. Eso es lo que me interesa que podamos acercarnos. Bueno, en la investigación propiamente tal como metodología, y ya algo ya les mencioné, hay un diseño, hay una estrategia, hay etapas que uno debe cumplir para poder realizar la investigación. Por ejemplo, tenemos eh, el planteamiento de problemas a investigar. Eso es, sin duda, lo principal. Los estudios empíricos, recopilación, síntesis de investigación y toma de decisión y evaluación. Estas son más o menos las fases a grandes rasgos. Luego las vamos a ir detallando en qué se traduce cada una de estas etapas. Eh, Hace un tiempo ya estuvimos hablando de algunos conceptos que son importantes, conceptos de conocimiento, ciencia, etcétera, ¿no? Bueno, ahora tocamos el tema de la investigación educativa. Eh, Estamos en el área de la educación y por lo tanto hay elementos que hay que considerar. Normalmente cuando uno empieza la investigación eh, y a través digamos, de identificar ciertas problemáticas, uno se encuentra que con anterioridad ya se han estado investigando situaciones y que asoman como situaciones que normalmente uno las acepta. Sin embargo, se hace la investigación, pero lo que pasa es que en ciertas condiciones y escenarios se empieza a encontrar más información y al hacer más investigación eh, se llegan a soluciones y se vuelven en algunas transversales, transversales que en algún momento pueden echar abajo lo que son los paradigmas, ¿ya? Entonces ahí interviene el tema del el concepto de paradigma. Eh, en muchas, eh, digamos, investigaciones se han establecido, digamos, con la continuidad de esto que se ha realizado, eh, situaciones que han eh, llegado a derribar ciertos paradigmas en, en términos de encontrar un nuevo conocimiento. Entonces, acá encaja perfectamente el concepto de paradigma cuando nosotros identificamos problemáticas y que de a poco se han ido, eh, digamos, refrescando, ¿no? Llegando a tal punto que se han tenido que derribar. Bueno, empecemos con el concepto. Yo en algún momento también lo pregunté y bueno, el concepto es el siguiente. El paradigma es un esquema de interpretación de la realidad, un modelo explicativo compartido y aceptado por la comunidad científica en un tiempo concreto. Entonces hay muchos paradigmas en la educación que de repente uno, digamos, lo conoce y bueno, lo acepta así como viene, ¿no? Eh, en el texto base van a encontrar ustedes que hay algunas definiciones de algunos paradigmas, qué sé yo, que a través de la historia se han desarrollado. Y eso, bueno, se lo dejo a ustedes para que lo estudien. A mí me interesa el concepto. Y a través de este concepto uno puede entender bien lo que la orientación que le da en estos temas, ¿no? Bueno, ya se hizo la definición. Ahora coloquemos un ejemplo. Por ejemplo, en algún tiempo se hizo un experimento con unos primates, unos monos, y en donde los colocaron en una jaula. En el medio, digamos, de la jaula colocaron una escalera y arriba colocaron un racimo de banana. Entonces, obviamente los monos querían tener acceso a estas bananas. Y en el momento, cuando empezaron los monos a tratar de coger estas bananas, eh,
la gente que estaba observando, los que estaban haciendo experimentos, los rociaron con las regaderas con agua. Entonces los monos inmediatamente se bajaron y no alcanzaron a coger las bananas. Entonces ya hay una observación, digamos, y respuesta a esta situación. Luego empezaron a reemplazar a los monos y inicialmente el mono, digamos, salía uno y entraba el que correspondía, ¿cierto? Y este mono trataba de tomar las bananas, pero los monos como ya tenían esa experiencia, que cada vez que trataban de cogerlo, le rociaban con agua, estos monos, estos mismos monos, al que quiso coger las bananas, llegaban y les daban y les pegaban. Entonces, eso fue, digamos, una tendencia en algunos momentos, porque cada vez que querían coger las bananas, los mismos monos evitaban que los cogieran porque sabían que si trataban de hacerlo, lo iban a mojar. Entonces ya había cierta postura y, digamos, comportamiento ante esta situación. Entonces los científicos empezaron a reemplazar a cada uno de los monos. Y obviamente que el nuevo siempre va a querer coger, pero estos monos, los que estaban ahí, les pegaban. Entonces hubo una instancia, o varias instancias, en donde fueron reemplazando uno por uno a los monos. Entonces siempre, bueno, en los reemplazos, digo yo, siempre hubo, mientras estaban reemplazando, uno que estaba anterior y, y en algún momento participó, digamos, y vio que era, digamos, la acción esta de tomar la banana y pegar, o sea, golpear a estos monos. Pero en algún momento, cuando ya se reemplazaron todos, se observó la siguiente situación, que ya no había ningún mono que había pasado por la situación de la regadera del agua, ninguno. Entonces solamente cuando cambiaban a alguno y que no había estado en esa instancia, igual le pegaban. Entonces, la pregunta del millón, si ellos pudieran hablar y le preguntáramos a estos nuevos monos que estaban ahí en esa jaula, ¿por qué le pegas a este que viene ingresando y quiere coger la banana? Entonces, seguramente no contestaría, no lo sé, ¿no? Porque él no estuvo en la primera instancia, sino se fue dando así en forma consecutiva y fueron cambiando estos monos. Al final los que están en un principio ya no están, pero se volvió una costumbre, se volvió una forma de, qué sé yo, un hábito, ya, de reacción y bueno, así uno puede explicar en las situaciones de los paradigmas, ¿ya? Puede ser, digamos, un ejemplo, que un experimento que se hizo y tiene algún sentido, ¿no? Que nosotros aceptamos cosas que ya se pudo haber practicado de hace mucho tiempo, en cosas cotidianas y también en cosas científicas, como suele suceder, de hecho es así, ¿no? Pero actualmente ya se están derribando por el tema de la investigación, como les mencioné. Hay un efecto dominó que una cosa lleva a lo otro y bueno, estamos en estos tiempos. Bueno, como les mencioné, hay ciertos tipos de investigación en donde se pueden identificar por un propósito, ¿ya? Eh, por ejemplo, existen dos tipos de investigación. eh, Según el propósito, puede ser una investigación teórica o empírica, ¿ya? Hay otro tipo de investigación que puede ser por la profundidad de la investigación y las podemos definir como exploratoria y, digamos, y eso nos define hacia dónde
tenemos que ir y realizar la investigación. Y hay otro tipo en donde empleamos, digamos, datos, ¿ya? Y son para definir e identificar estos datos que podemos tenerla como una investigación cuantitativa o cualitativa. En el fondo, la investigación eh, va a tener su contexto. Por ejemplo, exploratoria, porque yo quiero ir más del punto de vista descriptivo que en profundidad. O sea, ir más allá de eso, encontrar una causa, un efecto, no, sino que descriptivamente explorar, ¿no? Entonces son tipos de contextos que uno tiene que considerar. Eh, También eh, la investigación, por un lado, estimula el pensamiento crítico, obviamente, de tratar de presentar eh, un tipo de investigación, una forma de investigación en donde el científico o el investigador plantee cómo va a dirigir esa investigación a través del tipo de investigación, de la metodología. Eh, y en esto cae muy bien, perfectamente, lo que es la innovación. Y eso ustedes lo van a palpar más adelante seguramente, pero es bueno citar el concepto de innovación porque es la forma que uno va tratando de actualizar los temas de investigación y dándole un plus, digamos, un valor agregado. Y eso es importantísimo. ¿Ok? Bueno, como mencioné, una investigación, un tipo de investigación que evidentemente a nosotros nos va a hacer ruido, va a ser significativo, yo la voy a definir, porque para mí dentro de las actuales investigaciones o tipos de investigación es uno de los, digamos, tipos eh, más, uno de los más importantes. Entonces, como mencioné, por el tipo de datos podemos tener investigación cuantitativa y cualitativa. Empecemos por la cualitativa, para que tengan una idea y una visión a dónde apunta. Se debe hablar de entendimiento en profundidad en un lugar de exactitud. Se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades o características del fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad y que no es fácil. Estos conceptos, digamos, cualitativos, normalmente están orientados hacia el sujeto, o sea, hacia al sentir de cómo el sujeto palpa la realidad y cómo tiene acercamiento hacia el objeto de estudio, ¿ya? Entonces, por un lado, eso es la investigación cualitativa. La investigación cuantitativa es una estrategia de investigación que se centra en cuantificar la recopilación y el análisis de datos. O sea, básicamente se va en torno hacia lo objetivo, hacia lo eh, específico, cantidades, mediciones, ¿ya? Entonces tiene un trasfondo, digamos, de precisión, exactitud en esas condiciones. Eh, la principal diferencia entre estos dos enfoques no radica exactamente en el uso de números. La diferencia tiene que ver, en cambio, con dos cosas más importantes. El tipo de intencionalidad y el tipo de realidad que uno, digamos, eh, toma o coge. Entonces, eso es bastante, digamos, indicativo de que la intensidad con que uno hace la investigación nos va a llevar a un contexto. Entonces, ese contexto nos va a indicar hacia qué tipo de investigación vamos. Si es de esta definición de características o cualidades,
o hacia lo más preciso, ¿no? Entonces, el contexto va a ser importante definirlo cuando uno ya empieza a investigar. Eh, Eso sería, digamos, más o menos las diferencias que uno puede encontrar. Ahora, también se puede hacer una investigación mixta, en donde tengan las dos situaciones. Depende mucho del contexto. ¿Ah? Entonces, yo quería mencionar esto porque el trasfondo de una investigación y en la metodología, como uno se lo va a realizar, cómo lo va a ejecutar, va a estar básicamente orientado en estos dos tipos de investigación. Y de tal forma que, por ejemplo, la estadística que nosotros vamos a utilizar va a ser clave para la interpretación de datos. Y en esa interpretación vamos a tener variables cualitativas o variables cuantitativas. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a este tipo de investigación, eh, tenemos que, digamos, recordar que están asociadas con las variables. Eh, y como mencioné en la parte estadística, siempre vamos a considerar estas variables para poder interpretar estos resultados. Entonces tenemos dos tipos de variables, una que es cualitativa y otra es cuantitativa. La cualitativa expresa una cualidad, característica o atributo que solo se puede clasificar o categorizar eh, mediante el conteo. Bueno, nosotros podemos tener ejemplos. Tenemos el género, el estado civil, el grupo sanguíneo, que son ejemplos de características de, pueden ser de las personas, ¿cierto? En donde son variables que uno tiene que estudiar. Después tenemos las variables cuantitativas, que son variables que se expresan numéricamente y son susceptibles de medirse. Por ejemplo, el número de hijos, número de camas, peso, talla, etc. Entonces, podemos hacer la diferencia entre variables cuantitativas y variables cualitativas. Las variables cualitativas, a su vez, pueden ser nominales o ordinales. Las nominales pueden clasificarse. Estado civil, ¿cierto? Ahí se puede agrupar y se pueden clasificar. Las ordinales son más jerárquicas. Por ejemplo, una persona que está en primero, vas, un niño o una persona que está en segundo básico, tercero, cuarto y así hasta el bachiller. Ahí hay cierta jerarquía. Entonces ese es un tipo de variable. Luego tenemos las cuantitativas que son discretas o continuas. Las discretas son números enteros que no pueden fraccionarse. Por ejemplo, el número de hijos. O tengo uno o tengo dos. En cambio, las variables continuas sí son más fraccionarias. Por ejemplo, la temperatura, 25,5 grados Celsius. También el peso, puedo tener, qué sé yo, 28,3 litros o 80,5, ¿no? Son distintas formas de estipular estas variables que están caracterizadas de esa forma. Bueno, es importante señalar esto porque en la metodología que uno utilice, vamos a tener que discernir y tratar de establecer estas variables. De hecho, hay procedimientos para poder hacerlo. Entonces, estos son conceptos que son fundamentales en lo que es en la metodología de la investigación y, por supuesto, dentro de un tema más global en la epistemología. Bueno, para terminar, se supone que ustedes tienen que ver este video y hacer, digamos, revisarlo. Después, cada estudiante debe realizar un pequeño video, autograbarse de 1 a 2 minutos. ¿Ya? 1 a 30, como máximo 2 minutos. Y dentro de este video, lo que interesa que ustedes plasmen es
mencionar qué es lo que le pareció importante, interesante y qué considera para poder realizar una investigación. Dentro de lo que yo comenté, como lo plantea, por ejemplo, lo importante para poder investigar, qué más se puede investigar de lo que yo planteo en eh, en esta exposición. Eso sería, estimados estudiantes, que estén muy bien y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chao, chao.